El corazón del átomo. Estructura atómica. La división de la materia. Hasta 1827 se suponía que la materia se podía dividir tanto como éste quisiera mientras se dispusiera del instrumento adecuado. Es algo semejante a construir una figura de arcilla. Puedes quitar o añadir a tu figura la cantidad de barro que quieras, lo que equivaldría a una representación continua de la materia. Actualmente está probado que existe un límite a dicha división, es decir, que la materia es discreta. Así, una visión discontinua de la materia equivale a construir una figura con piezas de un juego de construcción. También puedes añadir o quitar tantas como quieras, pero nunca menos de una pieza. El británico John Dalton supuso que estas piezas, los átomos, no se podían dividir aun cuando se tuviera un cuchillo adecuado para ello. La continuidad de la materia implicaría poderla dividir indefinidamente sin llegar nunca a encontrar una unidad mínima. El modelo de Thomson. En 1898, Joseph John Thomson produjo rayos catódicos que desvió mediante campos magnéticos y eléctricos. Tras diversas pruebas concluyó que eran partículas cargadas negativamente. Como la relación entre su carga y su masa se mantenía constante aun cuando cambiase el gas del interior del tubo, supuso que no eran átomos de gas encerrado que se cargaban al entrar en contacto con los electrodos. Si fuera así, al variar las masas, las relaciones carga-masa serían distintas según el tipo de gas contenido en el tubo. Supuso que el gran voltaje aplicado arrancaba a los átomos del interior del tubo fragmentos idénticos entre sí. El átomo indivisible de Dalton había sido partido, ya no era la unidad más pequeña de la materia. Thomson llamó electrones a estos fragmentos que pasaron a ser el trozo más pequeño posible de la materia. En 1904, Thomson modificó el modelo de átomo de Dalton, imaginando un modelo de átomo similar a un plum cake, pasas en panetón, consistente en una masa positiva donde se incrustan los electrones negativos. El modelo de Rutherford. En 1911, el físico británico Ernest Rutherford, después de bombardear con un estrecho haz de partículas una fina lámina de oro, encontró que la mayoría de las partículas o bien no se desviaban o lo hacía a un ángulo muy pequeño. Pero con gran sorpresa por su parte, también observó que unas pocas rebotaban, evidenciando que las desviaba una gran fuerza eléctrica de repulsión. Rutherford supuso que esta repulsión era ejercida por una pequeña región de carga positiva que englobaba la casi totalidad de la masa atómica, a la que llamó núcleo, y que su tamaño era proporcional al número de partículas rebotadas. Concluyó que el número está formado por los protones y los neutrones. Que el núcleo está formado por los protones y los neutrones. Las partículas restantes no se desviaban, lo que demostraba que no encontraban obstáculos a su paso, lo que sugería que el resto del átomo estaba más bien hueco. El modelo de la discordia. Cuando dos científicos discuten acerca de una teoría científica, lo hacen basándose en resultados de experimentos realizados. Si estos experimentos han sido llevados a cabo con rigor, se concede la razón al investigador que los ha aportado. Esta estrategia fue la sugerida por Rutherford para defender su modelo del átomo. Pero este mismo razonamiento era el empleado por otros investigadores que recordaban que cientos de experimentos demostraban que cuando una carga eléctrica gira, ha de emitir energía. Por primera vez en la historia de la ciencia existían experimentos a favor y en contra de una misma teoría científica. El modelo de Bohr. El nuevo modelo de átomo cuantizado ideado por Niels Bohr
solucionó las contradicciones existentes entre el modelo de átomo de Rutherford y algunos fenómenos descubiertos a principios del siglo XX. En efecto, el efecto fotoeléctrico y los espectros atómicos. Mediante dicho modelo se justificó el espectro del átomo más sencillo, el hidrógeno, y se calculó teóricamente la constante de Rydberg, hecho que avaló su aceptación. El nuevo modelo de átomo implicó reconocer una evidencia experimental. No es lícito suponer que las leyes de la física macroscópica son válidas para el mundo del átomo, ya que pueden resultar no aplicables. Para encajar en una explicación única, todos los datos conocidos, fue necesario enunciar 4 nuevos postulados y aceptar que la naciente física atómica contradecía ciertas ideas clásicas sobre el comportamiento de los cuerpos y cometer algunas arbitrariedades como suponer el valor h dividido para 2pi. Las dimensiones del átomo. Imagina que colocas y levantas alternativamente 2 de tus dedos en el interior de una casa situada en un imaginario mundo plano. Su posible habitante solo detectará el contorno de los dedos a los que consideraría 2 seres distintos. No podría comprender cómo aparecen y desaparecen, ni que son un único ser de otro mundo de 3 dimensiones. Nunca podrá ni imaginar el resto de tu cuerpo. Para él solamente eres una proyección en sus 2 dimensiones. El átomo es una realidad de 4 dimensiones. Nos es imposible imaginar su aspecto real. Estamos en la misma situación del ser plano del ejemplo anterior. Solo podemos percibir el contorno de su huella en nuestro mundo de 3 dimensiones. Componentes que ondulan. Los componentes del átomo, cuando se encuentran formando parte de él, muestran un comportamiento que no se parece en prácticamente nada al de una partícula, al de un trozo de materia. Sin embargo, resulta fácilmente justificable y comprensible si se admite que los electrones y demás partículas subatómicas se comportan de la misma manera que las ondas estacionarias. Ese comportamiento responde al modelo ondulatorio del átomo. Considerar solo un aspecto, el ondulatorio o el de la partícula, no resulta suficiente para justificar todas las características de los componentes del átomo. En ciertos casos, el comportamiento de los electrones y otras partículas subatómicas se entiende mejor suponiendo que son ondas, mientras que en otros resulta más fácil justificar lo observado considerando que se trata de partículas. La corteza del átomo. Un orbital es una representación del comportamiento o características de un electrón concreto. Resulta muy importante destacar que un orbital no es una especie de estante donde se va colocando los electrones. Si no existe dicho electrón, tampoco existe su representación, es decir, no existe el orbital. En muchos casos prácticos, el lenguaje empleado puede inducir a pensar así. Hay que procurar evitar el pensar en órbitas como estantes entre los que salta el electrón al perder o recibir energía. La situación es comparable con la de una cuerda tensa, ligada por sus 2 extremos, a la que se aplican diferentes frecuencias de vibración. De la misma manera, el electrón solo existe para unos valores concretos y permitidos de energía. Para otros valores distintos, el electrón desaparece al no disponer de la energía que le está permitida. Radioactividad. Una relación inestable. La radioactividad es un fenómeno, en principio natural, presentado por aquellos isótopos en cuyos núcleos la relación entre protones y neutrones es inestable, o demasiado grande o demasiado pequeña. Cuando la relación es diferente de la reflejada en la gráfica adjunta, los núcleos se descomponen, formando otros núcleos de masa inferior.
Para núcleos ligeros, N es aproximadamente igual a Z, por lo que son estables. Para los núcleos pesados, la estabilidad se consigue con mayor número de neutrones y la relación entre N y Z puede llegar a ser de hasta 1,56, desviándose del valor 1 en que el núcleo es estable. Solo algunos de esos núcleos existen todavía en la Tierra, en cantidades medibles. Es muy probable que existiesen otros, pero hace mucho tiempo que se han desintegrado y solo quedan trazos no detectables. El descubrimiento de los Curie. En la descripción de la radioactividad fueron fundamentales los investigadores realizados por Marie Sklodowska y Pierre Curie. Ambos descubrieron elementos que poseían actividad radiante o radioactividad incluso mayor que la del uranio, el torio, el radio y el polonio. En todos se cumplía que la intensidad de la emisión era proporcional a la fracción en masa del elemento activo en el compuesto, como había muestreado Becquerel en los compuestos de uranio. A partir de estos resultados emitieron la hipótesis de que la radioactividad es un proceso atómico que no es afectado por el estado físico, es decir, sólido, fundido o disuelto, ni por la presencia de otros elementos no radioactivos. El hecho que llamó más la atención de esta nueva radiación era el carácter continuo, persistente y espontáneo, sin requerir energía desde un agente externo para su mantenimiento y sin agotarse aparentemente.